Ya. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad nos toca exponer sobre la determinación sobre la inducción electromagnética de un carrusel de Faraday inverso aplicando la ley de Faraday y Lenz. Los integrantes son Castañeda Llaves Luis Fernando, Guerrero Rodríguez Steven Joseph, Huacha Sevillano César, Montenegro Guamán John Duhamel, Pérez Flores Erwin. Como primer punto tenemos la problemática, que es, en el caso de la inducción electromagnética, existen algunas investigaciones incipientes que proponen cambios en el orden y en la profundidad de los temas involucrados. Al analizar y estudiar mediante simulaciones el fenómeno de calentamiento por inducción electromagnético, con el apoyo del programa ANSYS Maxwell, se realiza la representación de dos estructuras inductivas, cada una con sus correspondientes características y ubicada a la misma pieza metálica en el interior de cada una de ellas, podremos efectuar una posible comparación con respecto a su comportamiento. Ahora le doy pase a mi compañero Fernando. En los casos locales, nuestro grupo ha encontrado varios, pero entre los más importantes, el que se encuentra en la imagen de la diapositiva, en el cual se basa en el sistema que consta de un circuito de inducción electromagnética, en el cual se calienta una tubería de acero o de cualquier material, pero esta vez que se transfiere calor de un pequeño caudal de agua, como se ve en la imagen, en la tubería roja, de color rojo, y el cual el usuario puede contener el sector, el fluido que quiere llevar, ¿no? hacia el campo magnético. Pero esto se mide en un cuadrilímetro, lo que informa que el flujo existente que está en las tuberías, dos electroválvulas y una entrada de agua y otra de salida, esta controla el paso del líquido al exterior, y solo cuando haya llegado a la temperatura seleccionada que queríamos llegar con anterioridad, evitando también, obviamente, el desperdicio de agua hasta que el sistema alcance dicha temperatura. Pero también hemos encontrado otros tipos de casos que hemos encontrado como el proyecto plantado, el calentador por inducción electromagnética con un controlador apagado, ¿no? Que también es muy similar al que estamos observando en la diapositiva, que es la regulación de la temperatura, cuando esta es una fase de instalación, manejo y transporte, según el autor que nos dice Cristian Castro, Ceballos y Santiago Alexandre en el 2018. Otro caso que podemos ver también es la relación de la fuerza electromagnética y las válvulas hidráulicas con relación al campo magnético. A lo largo de una barra usamos una tubería para llevar los fluidos hacia el campo magnético, muy parecido también a los dos casos mencionados anteriormente. Esto nos dice según el autor Mario Chávez en el 2019. Y por último, encontramos un caso también que es muy importante sobre la evaluación de tratamientos en el campo magnético de imanes en tubérculos, especialmente en los tomates, ¿no? En las plántulas de los tomates, sometidos a muchos tratamientos de germinación y crecimiento, gracias a la ayuda del campo magnético con imanes de 5 militoneladas, para ser exactos, en diferentes tiempos, ¿no? Entre 2, 4, hasta 7 horas máximos, y un grupo control en cada experimento para vigilar cómo va el proceso de estas implantaciones en los tomates. Y esto lo podemos afirmar según el autor Mario Chávez, Mil, y otros autores en el año 2019. Y para finalizar, el calentamiento de un gas que circula en una tubería utilizando una inducción electromagnética, podemos deducir que se puede analizar este campo electromagnético y la elección de dichas temperaturas, ¿no? Para estimar la eficiencia y transmitir el calor emitido. Y también se puede estudiar la influencia del material aparte, claro, y la configuración del calentador. Ahora le toca a mi compañero los casos internacionales. Bueno, siguiendo con lo que son los casos internacionales, el caso que ven en la imagen es un caso más en el contexto educativo. Los autores Sarah Leinen y Kirponen en 2017 indican que los estudiantes, normalmente de las universidades en general, como un estudio, tienen una comprensión un poco baja o tienen dificultad en cuanto a comprender cómo funciona lo que son los campos magnéticos. Otros casos ya más aplicativos, a lo importante que estamos viendo ahora, de la inducción electromagnética, es con el autor Chin Su en el 2018, la corriente inducida producida por lo que es una inducción electromagnética puede ajustar lo que es el potencial de membrana de la neurona a través de la retroalimentación de un transistor controlado por flujo magnético.
con el objetivo de tratar más o menos, bueno, tratar lo que son casos de Alzheimer, Parkinson, más temas cerebrales. También puede tratar en el futuro lo que son las personas que son inválidas. Y el año siguiente, que fue 2019, Hamboa, Wenbolio y Ai Juan Hu siguieron con lo que es la investigación, profundizando más en lo que es el membristol umbral no ideal y poder concluir con lo que fue la investigación de Sun Tzu. También tenemos lo que es el sistema ME del autor Gao M en 2018. Este artículo, este informe, presenta lo que es la mecánica del sistema ME de inducción electromagnética y describe lo que es el mecanismo multiestable por oscilación de levitación magnética. Bueno, paso a mi compañero Steven, que va a mostrar los casos adicionales. Bien, como caso nacional, se diseñó una interfaz para el análisis de señales eléctricas, especialmente para describir y explicar el problema de una caída lenta de un imán dentro de un tubo de aluminio y cobre, el cual es debido a los fenómenos de inducción electromagnética, que estas se basan ya en ondas, en las señales eléctricas, en circuitos y electromagnetismo. Estas áreas ya antes mencionadas forman parte de lo que es el análisis de señales mediante el uso de herramientas computacionales, los procesos de emisión de señales eléctricas de baja potencia y algunos experimentos discrepantes como herramientas para la comprensión de los fenómenos físicos. Le paso a mi siguiente compañero. Como objetivo general, tenemos analizar la inducción electromagnética de un carrusel de Faraday inverso aplicando la ley de Faraday y Lenz. Como objetivos específicos, tenemos la elaboración de un prototipo de carrusel de Faraday inverso, medir el voltaje y corriente generada por el carrusel de Faraday, calcular el FEM del carrusel de Faraday aplicando la ley de Faraday y Lenz, comprobar los resultados experimentales y teóricos y obtener el porcentaje de error entre el valor experimental y teórico. Ahora seguimos con el fundamento teórico. Para el fundamento teórico tenemos que explicar los conceptos básicos, lo que vamos a aplicar para el proyecto que estamos presentando, estamos explicando. Pero para eso debemos saber, como dije, conceptos básicos. Y en este caso sería el magnetismo o imán, que algunas personas se los dicen. El magnetismo o imán, el magnetismo, claro que es una energía, valga la redundancia, magnética, pero es un fenómeno natural por el cual algunos objetos producen una fuerza de atracción y repulsión sobre otros materiales, ¿no? Como la imagen que estamos viendo en el imán. El imán es una materia muy capaz de producir un campo magnético tanto exterior y interior que hace traer cualquier material, ya sea el hierro, el cobre o el oro, ¿no? Entre otros. Pero los imanes que se manifiestan en propiedades físicas de forma permanente pueden ser muy naturales, como la magnetita o artificiales, ¿no? Obtenidos de diferentes aleaciones de metales. Y los imanes también presentan dos polos magnéticos. Se denominan tanto norte y sur, como están viendo en la imagen de la diapositiva. Y estos tienden a orientarse según los polos geográficos de esta Tierra. Y si nos enfrentamos a los polos al sur de los imanes, estos se repelen, ¿no? Porque según la ley que nos dicen polos opuestos se atraen y polos con el mismo sentido se repelen, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y este fenómeno también se le conoce como, ya había explicado, como la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Y la región del espacio donde se pone el manifiesto de la acción del imán se denomina campo magnético. Otro punto muy importante que podemos ver, el número 2, que es el campo magnético, ¿no? Que se preguntarán qué es el campo magnético. Es una descripción matemáticamente de la influencia magnética, de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. Y esto en cualquier punto está muy especificado por la dirección y la magnitud que tienen, de tal forma que es un campo vectorial, y los campos magnéticos se representan a través de una línea de fuerza, como se ve en la imagen, ¿no? Podemos decir también que las líneas del campo magnético revelan una forma de este dicho campo, ¿no? Y las líneas de este campo emergen un polo, tanto sur como norte, como lo había explicado en el magnetismo. Y fuera del imán, el campo magnético está dirigido hacia el polo norte, al polo sur y viceversa. Y el interior del campo magnético están las líneas más justas y más notorias, ¿no? Que viene a ser la intensidad máxima de los polos, y los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos
y sobre algunas partículas en movimiento, como podemos ver en la imagen también. Y el punto número 3, lo que nos conviene, la ley de Faraday, ¿no? La ley de Faraday, o también llamada ley de inducción electromagnética, es un postulado fundamental de uno de los experimentos del doctor Michel Faraday y Henry Powder, dos físicos británicos que en el año 1871 enunciaron esta ley, ¿no? Que se desarrollaba sobre el voltaje en un circuito cerrado. Es abiertamente proporcional a la velocidad a la que se modifica el tiempo y la circulación magnética que penetra en todo este tipo de superficie como borde, ¿no? Como si fuera un circuito cerrado. Y su fórmula es la variación, el flujo magnético sobre la variación del tiempo. Y podemos ver en la fórmula que E significa la fuerza electromagnética, N el número de vueltas. La variación del flujo magnético lo podemos hallar por N, el número de vueltas, B, el campo magnético externo, A, el área que nos dan, y coseno por el ángulo que se proporciona en cualquier ejemplo, ¿no? Como está en la figura. Y no hay que olvidar que el signo negativo que se encuentra ahí en la diapositiva se debe a la oposición existente entre la fuerza electromagnética inducida y la variación de flujo que ésta la produce. Quiere decir que la fuerza electromotriz, o FM, se refiere a la diferencia del potencial a través de la espiral descargada, ¿no? Es decir, cuando la resistencia del circuito es muy alta, en la práctica es menudo suficiente pensar que los FMM, o las fuerzas electromotrices o electromagnéticas, pues tanto como el voltaje y estas se miden con la misma unidad de voltios. Bien, como se muestra en la figura, la ley de Lenz nos plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que los produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía, ya que su polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido en la corriente original. Generador electromagnético. Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Las luces LED es uno de los dispositivos fotónicos más sencillos y tiene importantes aplicaciones tanto para visualización como para generar señales ópticas en comunicación. Ya se presentan en diferentes colores junto con sus voltajes y corrientes. Bueno, siguiendo con lo que es la exposición, tenemos lo que son los usos de la inducción electromagnética. En primer lugar, tenemos lo que es la energía eólica. Como alternativa en el aprovechamiento energético de energía naturaleza periódica, se hace lo que es un estudio de generadores que aprovechen directamente los movimientos translacionales sin necesidad de hacer conversiones en energía rotacional. Es decir, al girar el molino, en este caso, como se ve acá. El funcionamiento de dicho generador, que se ve en las partes de este ventilador vertical, que es el generador que está en la parte de atrás, el de color naranja, se fundamenta en lo que es en la ley de inducción de Faraday, de igual forma que lo hacen todas las máquinas eléctricas comunes. También tenemos otro uso que es en los motores eléctricos. Tenemos los principios físicos que rigen el funcionamiento del motor eléctrico. Se conocen como ley de Ampère y la ley de Faraday. La ley de Ampère, el primer principio, establece lo que es un conductor eléctrico que se encuentra en un campo magnético. Experimentará lo que es una fuerza y cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en ángulo recto con ese campo. En consecuencia, la inversión de la corriente del campo magnético producirá una fuerza que actuará en la dirección opuesta. El segundo principio, la ley de Faraday, establece que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, entonces cualquier componente de movimiento perpendicular a ese campo generará lo que es una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Cuando una corriente eléctrica
comienza lo que es a desplazarse por un cable, crea lo que es un campo magnético a su alrededor. Es decir, si colocas un cable cerca de un imán permanente, este campo magnético temporal interactúa con lo que es el campo del imán permanente. Sabrás que dos imanes colocados cerca uno del otro se atraen o repelen de la misma manera que el magnetismo temporal alrededor del cable atrae o repele el magnetismo permanente del imán. Y eso es lo que hace que el cable rote. Es decir, su funcionamiento se basa utilizando principios de electromagnetismo, lo que demuestra que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético. Esta fuerza crea lo que es una fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético que hace que el motor gire y realice un trabajo útil. Y tenemos como último uso, o de los principales, tenemos lo que son los frenos eléctricos de inducción. Los frenos de inducción Telma disipan lo que es la energía de frenado mediante la generación de corrientes de Foucault y se instalan en la línea del eje cardán en los vehículos de tracción trasera, modelo axial, o bien a continuación de la caja de velocidades o junto al diferencial del modelo focal. Estos frenos no reemplazan a los que trae el vehículo de fábrica, sino que los suplementan, especialmente bajo difíciles condiciones de manejo. Por ejemplo, en las largas cuestas de los caminos de montañas, en los que los frenos tradicionales sufren muchas veces el efecto de fading o fatiga por sobrecalentamiento, lo que les hace perder eficacia. Los frenos Telma no contienen lo que son piezas de fricción que se aplican rozando con otras superficies y sección se basa en otros principios como ahora verán. Pasa mi compañero. El problema. Tenemos que en qué medida determinaremos la inducción electromagnética de un carrusel de Faraday aplicando la ley de Faraday y Lenz. En la hipótesis tenemos el imán girando y aprovechando la aceleración de la gravedad generada una corriente eléctrica de una manera limpia basándose en hechos físicos como lo son el magnetismo, la conductividad, corriente eléctrica e inducción electromagnética. Pasamos con la justificación. Pasa mi compañero César. En la parte de justificación, en la parte académica, el curso de Física 3 exige la elaboración de un proyecto de investigación que justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la práctica. Para cumplir este cometido se pretende elaborar un carrusel de Faraday que nos permite conocer y comprender el significado físico de dos principales leyes de magnetismo y electromagnetismo, como la ley de Faraday y Lenz, con el fin de entender dichos fenómenos y su aplicación, asimismo adquirir destreza para la solución de problemas utilizando estas leyes. En lo que es socioeconómico, es importante porque permite concientizar a la sociedad sobre generar una fuente de energía alternativa, la cual sea cero emisiones de CO2 económica con el fin de contribuir a la sostenibilidad y el medio ambiente. En la salud, con la llegada de la tecnología 5G y los múltiples dispositivos que se comunican mediante redes Wi-Fi, el despliegue de este sin cables ha generado un gran espacio generando una electropolución y avivando la preocupación por los efectos que este campo electromagnético tiene en la salud pública. Los antecedentes. La inducción electromagnética es la producción de una corriente eléctrica por el magnetismo. Fue descubierta por el estadounidense Joseph Henry. En esa época, Henry enseñaba matemáticas y filosofía natural en la Academia de Albany, lo que hoy llamaríamos un instituto de secundaria. En el estado de Nueva York, los profesores de una academia se suponía que se dedicaban exclusivamente a la enseñanza y actividades relacionadas. No había tiempo para la investigación. Por ello, Henry tuvo poco tiempo para continuar trabajando. Con el descubrimiento que había hecho en su mes de vacaciones, no pudo publicar su trabajo hasta un año más tarde. En ese lapso de tiempo, Faraday había hecho un descubrimiento similar,
publicados sus resultados. Para consuelo póstumo de Henry, la unidad de inducción eléctrica llevaba su nombre. Joseph Henry, 2019. Gracias. Gracias.